Vale, pues podemos comenzar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la séptima píldora formativa en miocardiopatía hipertrófica. Yo soy Teresa Guiberteau, enfermera y actual vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Antes de comenzar, quiero explicaros brevemente la dinámica de la sesión. En primer lugar, os recordamos a mantener las cámaras y los micrófonos desactivados para evitar interrupciones durante la sesión. La píldora quedará grabada para que podáis revisarla más adelante o compartirla. Además, os animamos a utilizar el chat. Podéis hacer vuestras preguntas y al final del todo os responderemos. Sin más, doy paso a Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, quien se encargará de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la nueva píldora. Hoy vamos a hablar de cómo nos vamos de consulta a casa con dispositivos para un corazón en riesgo. Podemos contar con la presencia de Miguel Guijo Sánchez, que es enfermero en la unidad de electrofisiología del Hospital del Mar de Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a aprender contigo hoy. A ver, adelante, Eso te doy espero. paso. Bueno, buenas tardes a todos. Esperar que me preparo esto un poquito. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica y a la Asociación Española de Enfermería, la Asociación Española de Enfermería en Cardiología también por esta invitación a hacer esta presentación. Espero que salga bien, a ver qué tal. Bueno, en especial, sobre todo a Tere, que fue la persona que contactó conmigo para la presentación. En segundo lugar, quiero confesar que sí, me dedico al implante de dispositivos, pero el tema de la miocardiopatía, el tema de la miocardiopatía hipertrófica, ya me lío un poquito. No es mi especialidad. O sea, al final nosotros trabajamos con todo tipo de pacientes, así que he tenido que indagar. Perdonad que se me está poniendo automático. Perdonad. Pues eso, que la miocardiopatía hipertrófica para mí ha sido un reto el indagar dentro de este tema, de esta enfermedad, y la verdad es que bastante interesante. Espero que os sirva de ayuda mi presentación, ¿vale? Bueno, y estamos aquí ante esta batalla a la que nadie quiere llegar, ¿no? La batalla contra la muerte. A mí me toca hablar hoy de la muerte, pero no os preocupéis porque lo más desagradable que vamos a encontrar van a ser radiografías, ¿vale? Espero bueno, espero que os sea de utilidad para perder el miedo. Mi presentación se va a centrar sobre todo en qué recursos tenemos para afrontar esta batalla, ¿vale? Perdonad que ando aquí con dos dispositivos y voy un poquito entretenido. Bueno, el primer recurso que pienso que tenemos, y es un poco lo que pretendo con esta presentación, es hablar de optimismo, primer recurso. Hablando de optimismo, quisiera preguntar, no sé si por el chat podéis ir contestando, ¿cómo veis el vaso? Si veis el vaso medio lleno o sois de los que veis el vaso medio vacío. Mi posición es la fácil. Yo no sufro la enfermedad, yo simplemente, perdona, yo no sufro la enfermedad, yo solo hablo de lo que dicen las guías, de lo que cuentan los expertos, y quisiera que esta presentación fuera participativa porque vosotros tenéis mucha experiencia. Me gustaría que habláis de vuestros miedos, vuestras dudas y eso, intentar aprender un poquito de todos vosotros. Y como segundo recurso que tenemos en esta píldora, que es el tema en el que nos vamos a centrar, son los recursos tecnológicos, los que tiene la medicina para tratar los diferentes síntomas o consecuencias. Perdona, que se me van las diapositivas. Que tiene la medicina para tratar los diferentes síntomas y consecuencias que están asociados a la miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué de la...? No sé si es que lo tengo automático esto, perdonad. ¿Por qué de la consulta? ¿Por qué de la consulta a casa? Pues porque mi presentación empieza en el momento en que la consulta médica, en un box de urgencias de la UCI, en una planta de hospitalización,
os pueden plantear la necesidad de implantaros un dispositivo cardíaco. Ahí el desconocimiento se apodera a vosotros, de vuestros familiares, llegan las dudas, los miedos. Os entiendo, a veces no es tan fácil como decir, si quiero algo que el equipo médico puede tener muy claro. A veces incluso el mismo equipo médico puede tener dudas porque la decisión se basa en unas guías clínicas, pero las experiencias de cada profesional determinan su aplicación de estas guías. Y las guías además se basan en porcentajes, luego hablaremos de ello. Con lo cual, a veces no estamos conformes del resultado o la decisión que podemos tener como más clara. Manuel, el enfermero, el paciente experto, en su píldora, comentaba que el médico responsable dijo un día, Manuel, te voy a jorobar la vida. Él lo tuvo claro y tiró para adelante, pero no todos os podéis encontrar con la misma situación, la misma decisión que tuvo él. Entonces, nosotros hemos vivido situaciones en las que tanto el paciente o la familia no estaban de acuerdo con el implante de un dispositivo, un desfibrilador sobre todo, y nosotros lo teníamos muy claro. Entonces, incluso en la píldora sobre genética, que creo que era Ana, también comentó que había gente que no quería hacerse el estudio genético por miedo al resultado, ¿no? Es una enfermedad que puede tener consecuencias graves, entonces ese miedo a veces nos frena y nos hace tomar decisiones que pueden ser las menos acertadas. Entonces yo pienso que nuestra labor educacional es importante en estos casos, ¿no? Mi objetivo hoy es que si llega el momento en que hay que implantar un dispositivo, el desconocimiento de qué es y qué implica llevar un dispositivo cardíaco sea mínimo y encaréis el miedo con tranquilidad. Por hacer un poco de resumen de lo que es la miocardiopatía hipertrófica, que ya conocéis y que ya se ha hablado en diferentes píldoras, hacemos un recordatorio rápido. La miocardiopatía hipertrófica, como veis en las imágenes, es el engrosamiento de las paredes del corazón. Este engrosamiento de hipertrofia tiene una causa genética y mayoritariamente se produce en las paredes del ventrículo izquierdo. Esto conlleva una serie de disfunciones del corazón, lo que se traduce en diferentes síntomas para la persona. En esta píldora vamos a hablar de estos dos síntomas, pero solo desde el punto de vista del tratamiento tecnológico. Por un lado tenemos la muerte súbita cardíaca, probablemente es la más temida, pero al mismo tiempo es la menos frecuente, por debajo del 1%. La muerte súbita cardíaca se define como la muerte natural, no accidental, inesperada, de origen cardíaco y que sucede en los primeros minutos después de iniciados los síntomas. Uno de los principales inconvenientes es que puede ser el primer síntoma de la enfermedad, principalmente en gente muy joven. Esta situación tiene diferentes formas de presentación, todas ellas relacionadas con ritmos del corazón incompatibles con la vida. Como vemos en estas imágenes, sabemos que el corazón se contrae para bombear sangre hacia el resto del cuerpo. Esta contracción se produce por mini descargas eléctricas que recorren sus paredes y al engrosarse el músculo se produce una desestructuración. Se produce una desestructuración de la composición del tejido cardíaco, lo que puede dar lugar a fibrosis, pérdida de la continuidad de la conducción eléctrica y aparición de arritmias. Para que os hagáis una idea, es como si en las paredes de vuestra vivienda hubiera humedades, los cables de la luz se quedan dañados y se deterioraran. Con el paso del tiempo podemos empezar a tener problemas para encender la luz o problemas incluso en algún momento que aparezca un cortocircuito. Y aquí tenemos las dos primeras terapias que podemos aplicar con dispositivos, tanto la desfibrilación como para cuando tenemos un ritmo incompatible con la vida o la disminución de las pulsaciones, que en ese caso utilizaríamos la estimulación. Luego hablaremos de todas ellas. El otro síntoma que podemos encontrar y que podemos tratar con dispositivos cardíacos, la insuficiencia cardíaca, ya se habló también en la anterior píldora de todo lo que era la insuficiencia cardíaca. En este caso vamos a tratar de qué nos ayuda a los dispositivos cardíacos. Hay que tener en cuenta que no todas las insuficiencias cardíacas se pueden tratar con dispositivos, solo las que están condicionadas por una alteración eléctrica.
Las alteraciones eléctricas, como hemos comentado, el engrosamiento de las paredes, la desestructuración de la conducción eléctrica que hemos visto anteriormente, puede hacer que las cavidades cardíacas, principalmente los ventrículos, se contraigan de forma descoordinada, lo que provoca que el flujo de sangre dentro del corazón esté alterado. Esto hace que la función de bombeo del corazón sea insuficiente para repartir la sangre al resto del cuerpo. Y aquí viene la otra de las terapias, la resincronización cardíaca. ¿Y qué dispositivos tenemos para tratar estas sintomatologías? Pues estos que ahora vamos a desgranar. Son dispositivos, son este tipo de dispositivos, luego vamos a ir hablando uno a uno, ¿vale? Perdona porque tengo un lío con lo del ordenador. En estas fotografías pueden aparecer marcas comerciales, no es mi intención, no tengo ningún conflicto de interés. Cada marca comercial puede tener diferentes productos para una misma terapia y será el equipo médico quien decida qué dispositivo implantar en cada paciente en función de las características tanto del dispositivo como del mismo paciente. Y la calidad de seguridad de todos ellos es incuestionable, ¿vale? Con lo cual no hay debate aquí si llevo un Mercedes o llevo un BMW. A nivel general, todos estos dispositivos están hechos con materiales biocompatibles, con lo cual disminuimos el riesgo de alergia y el riesgo de rechazo. Desde hace unos años todos los dispositivos son compatibles con resonancia magnética, prueba que en la miocardiopatía hipertrófica es bastante habitual, con lo cual la casa comercial nos asegura que no tiene que haber ningún problema. La resonancia saldrá bien, no tiene que haber problemas con la mecánica, con el magnetismo de esta prueba, siempre y cuando los dispositivos, los componentes del implante sean de la misma casa comercial. Actualmente también estos dispositivos cuentan con lo que llamamos monitorización remota, que permite comunicar el dispositivo con el servicio médico, con el hospital, desde donde se pueden recibir datos sobre el estado tanto del estado del paciente, el estado del corazón. Podemos tener alertas sobre cualquier alteración, si aparece una arritmia, si aparece una bradicardia, y datos técnicos del dispositivo, como puede ser la batería en cada momento. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que cada centro funciona de una forma independiente en cuanto a forma de implantar, días de ingreso, cuidados, etc. Yo voy a tratar de generalizar, pero si tenéis alguna duda más concreta os puedo dar un poco nuestra experiencia. Los primeros días tras el implante os darían una serie de medidas a tener en cuenta, entre ellas todo lo que se refiere a controles, a cuidados en el día a día, principalmente con el tema de los imanes, que es algo que tiene repercusión sobre estos dispositivos, ¿vale? Y para empezar, pues vamos a hablar del desfibrilador, ¿vale? El desfibrilador es el dispositivo más implantado ahora mismo en miocardiopatía hipertrófica y probablemente el que más rechazo provoca. Tal vez porque está indicado en los pacientes más jóvenes o tal vez porque es el que más limitaciones puede tener, pero no por el hecho de llevar en sí un desfibrilador, sino por el hecho de la muerte súbita, la patología que lo indica. El componente arritmogénico de la enfermedad puede contraindicar el deporte de alto nivel, por ejemplo, cosa que en una persona joven con poca sensación de enfermedad pues puede provocar rechazo. También puede contraindicar la utilización de vehículos, puede contraindicar según algún tipo de trabajo. Entonces esto también puede provocar un poco de rechazo. Pero como os digo, no es rechazo hacia el dispositivo, sino que es rechazo hacia el mismo riesgo de muerte súbita. Para que entendáis, la desfibrilación es una descarga controlada de energía sobre el músculo cardíaco, que trata de revertir una arritmia que es potencialmente mortal. En estos casos, la persona puede estar inconsciente o puede tener una sensación de mareo importante. Puede tener una sensación de mareo importante que antecede a la pérdida de conciencia. Las descargas eléctricas, en caso de ser conscientes, son ligeramente apreciables, ¿vale? Es como una rampa, un golpe en el pecho fuerte, pero ha de ser una cosa momentánea, ¿vale? Es una molestia que pasa en cuestión de segundos, ¿vale? Esta descarga se transmite al ventrículo mediante lo que llamamos electrodos. Luego veremos alguna imagen donde aparece. Esos son los cables que van desde el desfibrilador hasta la parte interna del corazón. ¿Y qué personas tienen indicado el
el implante de dispositivos? Pues bueno, las guías clínicas europeas de miocardiopatía hipertrófica, que son el consenso de un comité de expertos que trata de evaluar la evidencia científica, los estudios que se han realizado sobre el tema, recomienda el implante de un desfibrilador a aquellas personas que ya han tenido un primer evento de muerte súbita cardíaca. Y aquellas personas que sufren episodios de taquicardia ventricular, un tipo de arritmia también maligna, sintomática, aunque no sea pérdida de conciencia, no es una muerte súbita, pero sí que tiene unos síntomas de malestar que pueden ser compatibles con la muerte súbita cardíaca. Entonces, en estos casos, la indicación es sí o sí desfibrilador, ¿vale? Pero en muchos casos nos encontramos ante una situación en la que no se ha sufrido esta alteración, esta consecuencia, que es la muerte súbita, sino que hablamos de lo que es la muerte, la prevención primaria. La prevención primaria es para prevenir un primer evento, ¿vale? Entonces, para estos casos, las guías clínicas recomiendan el uso de unas calculadoras de riesgo de muerte súbita, en la cual, introduciendo datos como la edad del paciente, que es una de las más importantes, la edad del paciente, el grosor del tabique, la fracción de la función ventricular, los antecedentes familiares, la presencia de arritmias menos graves o síncopes de origen desconocido, nos da un porcentaje de riesgo de muerte a 5 años, ¿vale? Sobre este resultado, este riesgo, las guías dan unas indicaciones a la hora de poner marcapasos. Un riesgo por encima del 6% se considera un riesgo alto y en ese caso se considera que se debe implantar un dispositivo, ¿vale? Un desfibrilador. Un riesgo entre el 4 y el 6% indica que un riesgo medio en el cual hay que considerar una serie de circunstancias diferentes, ¿no? Específicas y concretas de ese paciente, para llegar a un consenso tanto entre el médico como el paciente para implantar un dispositivo. Por debajo del 4% se considera que el riesgo es bajo de muerte súbita, pero aún así se pueden considerar circunstancias personales o circunstancias de ese paciente en concreto. Siempre son decisiones que afectan a esa persona. No podemos comparar el riesgo de una persona o el riesgo aunque tengamos la misma cifra, no en todos los casos va a ser necesario implantar el dispositivo. Esto es algo que luego se tiene que valorar también con todo el resto de pruebas. Y bueno, para hacernos un poco de idea, porque no aparecen muchos estudios que avalen todas estas decisiones, que es el problema que tienen los expertos para la hora de hacer las recomendaciones. En un registro internacional hablaba del 11% de descargas en prevención secundaria, o sea, pacientes que ya llevaban un dispositivo, el 11% habían recibido alguna descarga luego a posteriori, y un 4% en prevención primaria. O sea, de todos aquellos pacientes que se les había puesto un dispositivo, solo un 4% habían recibido una descarga, una terapia. Eso nos enfrenta a esta balanza entre el colocar un dispositivo que puede ser innecesario durante la vida del paciente, en un paciente joven en el cual no está exento de complicaciones por el hecho de llevar ese dispositivo durante muchos años, en contraposición a una muerte súbita cardíaca sin protección. Claro, el hecho de no llevar un desfibrilador y sufrir un primer episodio de muerte súbita cardíaca, pues es un riesgo que, sabiéndolo, pues no nos gustaría sufrir, ¿vale? De todas formas, bueno, aquí vamos a ver, bueno, qué es un desfibrilador en sí, ¿no? Un desfibrilador al final es un dispositivo, ya podéis ver el tamaño más o menos es entre 10 y 7 centímetros, más o menos. Pesa entre 100 y 150 gramos. Tiene una batería, una independencia de 7 años. ¿Vale? No es un dispositivo que se pueda cargar como el teléfono móvil, y a los 7 años, o al momento que se agote la batería, hay que hacer una nueva intervención y hacer un cambio de generador. Son dos componentes, el generador y los cables. Los cables en principio no se tocan, pero el generador sí que habría que irlo cambiando. ¿Vale?
Los cuidados a tener en cuenta, bueno, en un implante de un desfibrilador puede durar entre 30 minutos y una hora y media más o menos. Es una cirugía menor, una cirugía que sí que va a requerir un ingreso de una noche por lo menos para observar el correcto funcionamiento, la aparición de complicaciones, ¿vale? Os hablo aquí de la conducción porque por ley está limitada la conducción de vehículos y es un tema que afecta al seguro también en caso de accidente. El implante de un desfibrilador en prevención primaria, secundaria, en el caso, no, sí, secundaria, en el caso de que no se haya recibido no hayamos tenido ningún evento de muerte súbita, son 2 semanas. Pero en el caso de una persona que haya sufrido un primer episodio de muerte súbita, son 3 meses sin poder conducir, ¿vale? Unas complicaciones que pueden aparecer, pues como en cualquier cirugía, pueden aparecer hematomas por el hecho de hacer unas punciones dentro de la vena, el hecho de abrir unos tejidos. Hay un riesgo de infección también, que bueno, en principio intentamos minimizar con el uso de antibióticos. La verdad que los porcentajes de infección son mínimos. Existe el riesgo de desplazamiento de algunos de los componentes, sobre todo del electrodo, que eso podría requerir una reintervención. Hay riesgo con el paso de los años también, en algunos casos hemos visto alguna rotura de alguno de los electrodos, aunque son bastante seguros. Y una consecuencia, una complicación que tiene el dispositivo puede ser las descargas inapropiadas, ¿vale? En el estudio que os comentaba anteriormente, se habían registrado un 23% de descargas apropiadas y un 25% de las descargas no habían sido apropiadas. Las descargas inapropiadas son descargas en las cuales el dispositivo ha leído un ritmo que no era un ritmo desfibrilable, pero lo ha interpretado como tal. Hay interferencias que pueden ser, sobre todo con el tema de los imanes, que nos pueden dar lugar a errores de lectura. Entonces, eso es una cosa que, bueno, alejando el dispositivo o alejándonos de esa zona de influencia que son los campos electromagnéticos, en principio se debería evitar, pero en alguna situación también puede ser un tema de implante que también a lo mejor habría que hacer una reintervención para eliminar la complicación. Aquí podéis ver en esta diapositiva lo que sería un dispositivo, un desfibrilador ya implantado, ¿vale? Veis, hay una carcasa que es donde está la batería y donde está todo el sistema informático que determina su funcionamiento. Y aquí tenéis luego también el cable, donde hay una zona como más marcada, más en blanco, que es la que determina de la que hace la descarga, ¿vale? Alternativamente al desfibrilador transvenoso que hemos visto anteriormente, existe el desfibrilador subcutáneo, que es este que veis aquí, que en principio tiene una serie de ventajas, que es menos invasivo, no accedemos al sistema venoso del paciente, tiene menos riesgo en ese sentido de complicaciones tanto infecciosas dentro del corazón por el hecho de tener un componente externo como de hematoma, de sangrado, ¿vale? En principio da menos limitaciones físicas también, pero al mismo tiempo tiene alguna desventaja, ¿no? No permite la estimulación. Todos estos dispositivos se pueden alternar las tres funciones que hemos visto anteriormente, tanto la de estimulación, resincronización como desfibrilación, se pueden alternar en un solo dispositivo. En el caso del desfibrilador subcutáneo no lo permite. No permite hacer ni estimulación ni resincronización. Y puede tener alguna molestia a la hora de tumbarse en la cama porque es un aparato que se coloca en el hemitórax izquierdo, debajo de la axila, queda un poquito más discreto que el desfibrilador transvenoso que queda arriba, delante del pecho. Es un dispositivo que, bueno, tiene también más o menos las características, son muy similares, tiene una batería por de unos 6 años, un poco en función de las funciones que se actualicen, que tenga programadas. Los cuidados serían los mismos que un desfibrilador subcutáneo, ¿vale?
Y aquí podéis ver la colocación, ¿vale? Con una radiografía, en este caso quedaría colocado como hemos comentado, debajo de la axila, y a través de un cable que va pegado al esternón, por encima del esternón, se realiza la descarga eléctrica. En este sentido, esto es como imita un poco a los parches de DEA, los que podéis haber visto en algún momento, de las desfibrilaciones externas que se realizan. Y bueno, y sobre todo está indicado en gente joven. Está indicado en gente joven por el hecho de que, a no ser que haya alguna otra cardiopatía asociada, no suelen necesitar una estimulación cardíaca o no suelen necesitar una resincronización. Entonces es un dispositivo que se puede mantener durante muchos años y da más comodidades pues a la gente joven. Otros dispositivos que se os pueden indicar es el Holter subcutáneo o monitor de eventos, ¿vale? Es un dispositivo mucho más pequeño, pesa unos 20-30 gramos y son unos 4 o 5 centímetros. Tiene unos 3 años de batería y este dispositivo lo que hace tiene la función de monitorización. Es como si nos hubieran puesto un electro de forma continua. En algún caso a vosotros os habrán hecho un Holter, aunque sea de 24 horas de una semana, tiene 3 años de capacidad para registrar. Lo que en un electro veis una representación gráfica, esas diferentes gráficas que aparecen, pues una de ellas quedaría registrada en este dispositivo. También por control remoto se puede, cualquier alteración que sufra el paciente, el hecho de que aparezca una arritmia, quedaría registrado en nuestros monitores y con eso podemos hacer un diagnóstico de esos síncopes que a veces son de origen desconocido, que el médico intenta, a través de la entrevista, puede descifrar si es por una causa diferente a una arritmia, pero para esos síncopes que no tenemos una causa clara, que no somos capaces de saber si está provocado por una arritmia, pues el aparatito nos puede dar esa información. ¿Vale? En este caso es una intervención mucho menor, son unos 15 minutos de intervención, aunque puede necesitar un tiempo previo, hay que administrar antibiótico previamente, luego un tiempo de observación para ver que no aparecen complicaciones, como serían la posibilidad de que aparezca un hematoma, pero son mínimas estas complicaciones. Y es totalmente ambulatorio, el paciente en un par de horas marcha a su casa. Sí que podemos tener alguna dificultad. A los 3 años es un dispositivo que en muchos casos la gente prefiere retirárselo porque ya una vez que deja de funcionar, incluso antes, en el momento que ya hemos tenido un diagnóstico, hemos podido ver una arritmia, es un dispositivo que ya se podría retirar y ha acabado su función. A veces podemos encontrar dificultad a la hora de retirada si se ha desplazado, sobre todo en algún tipo de torso que se desplaza un poco más al tejido interno, pero bueno, es una cirugía mínima. Y podéis ver una radiografía, en principio la ubicación suele ser donde iría uno de los electrodos que nos ponen a la hora de hacer un electro, pues ahí estaría situado. Es una incisión mínima de 1 centímetro más o menos y es poco visible. Otro de los dispositivos que tenemos, este es el más conocido, el marcapasos, que todo el mundo ha hablado, pero aún así no es el más indicado en la miocardia hipertrófica, se indica con muy poca frecuencia. Los marcapasos permiten enviar mini descargas eléctricas periódicas al corazón cuando éste disminuye su frecuencia, ¿vale? Por debajo de lo deseado. Estas descargas son totalmente inapreciables para el portador y se transmiten a través de las cavidades del corazón mediante unos electrodos que son estos cablecitos que veis aquí en la imagen. Y que igualmente van insertados a través de la vena hasta la pared interna del corazón. Estos dispositivos también son muy pequeños, ocupan unos 5 centímetros más o menos, pesan unos 50 gramos, ¿no? Es un aparato que en general no son aparatos que nos vayan a dificultar la movilización, que nos vayan a dificultar la vida diaria. Los primeros días sí que la gente es consciente que lo tiene ahí, pero luego se acostumbra a hacer vida normal con él y no da problemas. Su batería puede ser un poquito más larga, la duración de la batería, a lo mejor puede durar 7, 8 años. Hemos tenido hace poco un recambio de un marcapasos de 17 años.
ese no había dado no había estimulado en ningún momento. Es una de las situaciones que nos podemos encontrar, que una vez puesto, pues no necesitemos esa función. Y bueno, los marcapasos, en principio, la función que tienen es, como hemos comentado, actuar en el caso de que se produzca una bajada de frecuencia cardíaca en nuestro corazón, ¿vale? Se pueden producir tanto bajadas por una falta de estimulación desde la zona normal de estimulación, como un corte en la circulación de la electricidad a través del corazón, ¿vale? A través del propio circuito. Esto se puede deber tanto al envejecimiento propio del corazón, que independientemente de la enfermedad, la miocardiopatía hipertrófica, a partir de cierta edad es fácil encontrar personas con marcapasos, pero también puede ser también fruto de la evolución de la misma enfermedad, ¿vale? Incluso hay tratamientos quirúrgicos o otro tipo de tratamientos para disminuir lo que sería la hipertrofia. Si habéis oído hablar de la reducción septal, tanto de cirugía como con la alcoholización del septo, de la ablación septal con alcohol, el hecho de eliminar parte de este tejido engrosado puede hacer que alteremos la conducción de la electricidad a través del músculo, con lo cual también la necesidad del marcapasos podría ser una consecuencia de este tipo de cirugías. Estas alteraciones son inevitables e impredecibles, con lo cual, una vez vistas las consecuencias, pues estaría indicado el uso de marcapasos. La intervención del implante del marcapasos puede durar entre 30 minutos y 1 hora y media, ¿vale? Es una cirugía menor, últimamente se están haciendo ambulatorios, siempre que cuando se pueda garantizar una observación de unas cuantas horas. A lo mejor nosotros nos ingresan los pacientes sobre las 8 de la mañana, a las 9, el implante se puede hacer a las 10 y a las 8 de la tarde se marchan para casa. Sí que hay que tener unos cuidados específicos para la herida, que eso normalmente cada centro da los suyos, pero bueno, el hecho de controlar durante unos días la movilización del brazo, desinfectar bien la zona, una serie de controles. En este sentido, en este dispositivo, la Dirección General de Tráfico prohíbe la conducción durante las 2 primeras semanas después del implante, ¿vale? Y como complicaciones, pues igual que la cirugía del desfibrilador, pueden aparecer un hematoma, puede aparecer una infección, desplazamiento de los dispositivos, tanto del cable como del dispositivo, o una rotura de alguno de los componentes, que no es lo habitual. Realmente la tasa de complicaciones es bastante mínima. Aquí podéis ver 2 radiografías donde tenemos 2 dispositivos. En un dispositivo tenemos un solo cable, el otro tiene 2 cables, ¿vale? Depende si tenemos que estimular aurículas y ventrículos o solamente los ventrículos. Bueno. El otro de los dispositivos del que os voy a hablar es el resincronizador. El resincronizador es un dispositivo que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, como os he comentado anteriormente. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca hay una descompensación de la contracción entre los dos ventrículos, las paredes de los 2 ventrículos, con lo cual el hecho de añadir un tercer cable, en este caso al ventrículo izquierdo, hace que podamos estimular desde el exterior, desde el dispositivo, las 2 cavidades a la vez, con lo cual podemos ajustar la contracción de los ventrículos para que el flujo de sangre a través del corazón sea lo más efectivo posible para que el corazón realice su función de bombeo de sangre. Vale. En este caso hay pocos estudios respecto al uso de los desfibriladores en la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, realmente yo creo que es uno de los dispositivos menos utilizados, ¿no? Que hay poco implante, pero bueno, también es una opción.
Es un dispositivo un poquito más grande que el resto, ya puede pesar entre 150 y 300 gramos, un poquito más de tamaño, 12 centímetros. La batería también oscila más o menos como todos, entre 5 y 7 años, complicaciones más o menos las mismas. Y el tema de los cuidados es exactamente igual que el de un marcapasos. Y aquí os muestro una imagen en la que aparece el tercer cable, ¿vale? Que es el de la estimulación del ventrículo izquierdo. Y el paso de los años, el hecho de llevar inicialmente un dispositivo, puede hacer que durante los años, aquí podéis ver que hay dos dispositivos, tenemos por un lado un holter, tenemos por otro lado un marcapasos. En el momento que el holter nos diagnostica una bradicardia, por ejemplo, en este caso probablemente pues, se decide colocar un marcapasos. Y bueno, que sepáis que bueno, en diferentes circunstancias puede ser que combinemos diferentes dispositivos, tanto el uso del DAI subcutáneo, como hemos visto que se puede poner en gente joven, a lo largo de los años puede haber la necesidad de una estimulación y que haya que poner un dispositivo un marcapasos y tengamos los dos dispositivos combinados, ¿vale? No es una posibilidad remota, ¿vale? Todos estos implantes está demostrado que tienen un importante impacto psicológico. En primer lugar, el riesgo de muerte súbita cardíaca, pues ya es un factor que nos puede alterar la vida, nos puede alterar emocionalmente, el estar siempre pendiente de si me va a suceder en algún momento. Para esto, pues digamos que el hecho de poder implantar un salvavidas, como sería el desfibrilador, pues es algo que puede ayudarnos a superar ese riesgo, ese miedo, pero el hecho también de implantar un dispositivo también puede ser un impacto psicológico importante para la persona, ¿vale? Como hemos dicho antes, tanto por la enfermedad como por lo que comporta, ¿no? La exclusión de la competitividad en el deporte, porque estos dispositivos no se limita el hecho de que pueda realizar deporte, pero sí que hay deportes de contacto, deportes que hay un poquito más de agresividad, que se puede recibir algún golpe que estaría contraindicado con el hecho de llevar un dispositivo, aunque hay alguna ayuda, hay unos protectores que nos ayudan a proteger la zona del dispositivo con el uso, llevando un marcapasos para poder hacer deporte. El hecho de convivir con un dispositivo, el hecho de tener el miedo a sufrir una descarga, el hecho de haber sufrido alguna descarga y que sea inapropiada, que te pille en un momento pues, incómodo, pues todo eso al final repercute en la persona. El tema de la estética también es importante, el hecho de llevar ahí encima del pecho un bulto que se nota, y ligeramente se nota, sobre todo cuando podemos estar en la playa o lo que sea, pues también puede tener una repercusión. Y luego el impacto psicológico que supone la muerte súbita cardíaca de un familiar joven. O sea, no solo el impacto es en la persona que es portadora, sino que también en las personas que rodean a esta persona también necesitan un soporte psicológico. En principio, las guías clínicas recomiendan que la toma de decisión sea compartida tanto por el equipo médico como por el paciente, incluso la familia. Esta decisión debe estar basada en el médico va a aportar la evidencia científica que nos puede ayudar a tomar la decisión de cuándo implantar un dispositivo, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son las preferencias, las creencias, las circunstancias propias de esa persona. Y al mismo tiempo esa persona tiene que tener tenemos que garantizar que esa persona haya entendido, se le hayan explicado, haya entendido los beneficios, los daños y las consecuencias de llevar un dispositivo y de no llevarlo al mismo tiempo. Por eso se recomienda que haya siempre un apoyo psicológico, tanto los afectados de muerte súbita cardíaca familiar como los afectados por una miocardiopatía hereditaria al recibir un desfibrilador implantable, y considerar el hecho de que tanto los pacientes y familiares con miocardiopatía hereditaria deberían recibir soporte indistintamente del hecho de llevar un dispositivo o no. ¿Vale? A modo de conclusión, que se me ha alargado mucho la presentación, veo los problemas técnicos que he tenido, perdonad.
Vamos a decir que los dispositivos cardíacos salvan vidas, que eso es muy importante, que ha de ser una decisión conjunta en médico, paciente y familia basada en la evidencia, las circunstancias y creencias del paciente y con una garantía de que el paciente entiende y conoce los beneficios y perjuicios de llevar el dispositivo. También que los dispositivos evolucionan favoreciendo la calidad de vida de las personas, eso es algo importante. Manuel en sus 50 años de convivencia con la miocardiopatía hablaba de la evolución que había ido sufriendo el tratamiento farmacológico, por ejemplo, pues los dispositivos también van evolucionando y cada vez van a ir saliendo cosas que van a mejorar la calidad de vida de las personas portadoras. Y luego la necesidad de un soporte psicológico especializado, que en este caso me gustaría que comentarais si ya habéis tenido, si alguien lleva dispositivos, si habéis tenido este soporte o no lo habéis tenido, porque en mi centro, por ejemplo, no existe este soporte, se deriva a la consulta, a atención primaria y que allí le remitan a un psicólogo. Pero siempre sería recomendable fuera un psicólogo clínico que pudiera entender bien la patología y el hecho de llevar el dispositivo. Bueno, estamos llegando al momento de las dudas, las preguntas. Ahora soy yo el que quiere escucharos, pero antes de nada quisiera saber qué respuestas hemos tenido sobre si el vaso lo vemos medio lleno o medio vacío. ¿Vale? Luego Teresa, me parece, me lo comentará. Yo os animo a que veáis el vaso rellenable, ¿vale? Porque lo que comentábamos ahora mismo, al final estamos en una situación, una miocardiopatía que la vamos a tener de por vida, que de entrada va a tener un impacto brutal sobre nosotros en el momento del diagnóstico, pero que vamos a ir viendo cómo vamos avanzando, que van saliendo nuevas terapias, que van saliendo nuevos dispositivos y yo espero que sea beneficioso para todos vosotros. Vale. Muchísimas gracias. Muy bien, bien. Gracias por explicarnos un tema tan complejo de una forma tan accesible y detallada. Creo que todos hemos aprendido mucho hoy. Si os parece, pasamos a las preguntas, que hay alguna por aquí en el chat, y si no, a mí se me ocurre alguna también, ¿vale? Ángela pregunta sobre el tema de las calculadoras, porque por lo que comenta, ella no tiene claro su riesgo, ya que dice que tiene un 15% de fibrosis y un aneurisma. Así que no sabe cómo se puede calcular realmente su riesgo. ¿Quieres contestar sobre las calculadoras o a mí se me ocurre una respuesta? Hablamos los dos si quieres. Mira, Dale. yo el tema de las calculadoras es un tema, como os comentaba, yo no trato a pacientes con hipertrofia, trato a todo tipo de pacientes y a nosotros ya nos llega el diagnóstico hecho y la necesidad, la indicación del dispositivo. Pero bueno, por lo que he estado viendo, las calculadoras al final hay una serie de ítems que hay que ir introduciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como decía ella, la función de eyección del corazón. Y aún así, me ha parecido leer, lo tengo ahí en la recomendación, se podría mirar. Luego, Ángela, me has dicho que Sí, lo podemos hablar luego aparte. Me ha parecido que incluso cuando el riesgo sea bajo, el hecho de tener un aneurisma también cambia la indicación de tener un marcapasos o no, de poner un desfibrilador. Como comentaba, son circunstancias específicas de cada persona. Entonces, el resultado de la calculadora puede ayudar a tomar una decisión en cuanto a si ponemos o no un desfibrilador, pero todas esas otras circunstancias añadidas que a veces no aparecen en las calculadoras, porque las calculadoras se basan en estudios y muchas veces los estudios son limitados. El número de pacientes en los estudios pues tampoco no es un número tan importante como para poder englobar a todas las variabilidades que puede haber en la miocardiopatía. Entonces a veces no es tan fácil, pero es algo, ya os digo, como muy personalizado el estudio, el hecho de sacar un resultado en la calculadora. No sé qué lo que me querías gustaría a añadir. mí añadir, Miguel, es que, a ver si a Ángela le podemos responder, que hay dos tipos de calculadora, una es la europea y otra es la americana. En la europea no se contempla lo que ella dice de la fibrosis y en la americana sí. En la americana se valora el porcentaje de fibrosis, la resonancia magnética, la disfunción ventricular, si existe aneurisma apical o no,
y modula el riesgo porque mientras más fibrosis, más riesgo rítmico hay. Entonces, pues eso, que hay dos tipos de calculadoras y dependiendo de la que se utilice, pues una mide un porcentaje u otro, un riesgo u otro. Seguimos con las preguntas. Manuel pregunta, ¿se puede el electrodo o el cable del desfibrilador producir un trombo? Sí. En muchos casos nos encontramos con que, pero no es un trombo que se vaya a desplazar probablemente, sino que es un trombo que ocluye la vena en la que se ha insertado, ¿no? Al final, todo objeto extraño que hay ahí dentro de una vena favorece que se forme un coágulo ahí encima, ahí dentro de la vena. Eso, en principio, el cuerpo acaba haciendo circulación colateral, que llamamos, que es las pequeñas venas que hay alrededor o que también aportan sangre, se van ensanchando, como las varices de las piernas, por ejemplo. Se van ensanchando y acaban aportando sangre, o sea, acaban devolviendo la sangre en este caso, porque es una vena, al corazón. No suelen tener repercusión a nivel hemodinámico el hecho de que se forme un trombo en la vena en la que está insertado el electrodo. Pero sí, el riesgo existe. Porque nosotros no nos hemos encontrado, yo no recuerdo haber encontrado una situación de que ese trombo se haya desplazado. Normalmente nos complican el hecho de querer añadir otro cable porque ha cambiado la situación de la persona y necesitamos un segundo o un tercer cable y no podemos acceder por esa vena. Otra pregunta de Manuel, que yo creo que Susana en esta sí que le gustaría participar, que siempre estamos nosotras con la misma lucha. Habla sobre que si pensamos que se deberían de coordinar mejor los cardiólogos y los psicólogos, ya que él recibe atención sanitaria en Galicia y no tiene ningún recurso de la sanidad pública y tiene que pagarse su propio psicólogo. Entonces, claro, pregunta esto, que si creéis que deberíamos de luchar un poco por la consulta psicológica en estos casos. Susana. El micro. Hola, hola. Ah, ¿Me escucháis? sí. Sí. Vale, esta es una lucha que estamos intentando conseguir desde la asociación porque consideramos que deberían existir unidades multidisciplinares donde hubiera pues no solo el cardiólogo, sino también pues desde el genetista, el psicólogo, todo el equipo necesario para que esta patología se pudiera llevar bien, ¿no? Sin problema ninguno y poder atajar los miedos que puedan sufrir, como bien explicó Miguel, tanto si le ha muerto un familiar como si le han diagnosticado, porque hay mucha gente, como decía él, que no quiere poner el desfibrilador por miedo. Entonces creo que ahí el apoyo psicológico es fundamental. Y por los socios que se están registrando ya no aquí Galicia, sino fuera de Galicia, me estoy encontrando que en casi algunas comunidades, la mayoría, no tienen esta coordinación. Es algo que queremos empezar a luchar ahora y a ver, iremos consiguiendo porque creemos que es muy necesario. Se llevaría de otra manera la patología. No sé qué Bueno, opina Miguel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema, llevo muchos años metido en el hospital y no he oído hablar en ningún momento de que haya psicólogos en el hospital. Hay psiquiatras, es un tipo totalmente de disciplina y no trata estas cosas de la misma forma. Entonces, el hecho de que hubiera un psicólogo clínico que pudiera, uno o los necesarios, que pudiera atender a estas personas, yo creo que es muy importante. Así, considero que es muy importante el tema de la educación también, que podamos explicar bien, que la persona entienda. Tenemos personas con un nivel cultural alto, pero tenemos personas de 85 años que no entienden el por qué se les tiene que poner un dispositivo. Entonces, la educación es importante, pero el hecho de hacer un apoyo a esa persona con todos los miedos que le supone, nosotros desde la enfermería siempre intentamos mitigar esos miedos, pero ese miedo lo hemos intentado mitigar ese momento que lo tenemos ahí, luego en el momento que se marcha no hay un seguimiento, entonces, pero es básico que bueno, pudiera haber esa coordinación. fundamental, ¿no? El apoyo psicológico en estos casos, que al final siempre un primer diagnóstico y el afrontamiento de la enfermedad depende mucho también del apoyo psicológico que tengamos, ¿no? Ángela pregunta ahora sobre tomar beta bloqueantes si evita el aumento de riesgo de muerte súbita y fibrosis.
yo pienso que esta pregunta quizás es bastante médica y quizás depende de cada caso, Ángela. Si quieres lo puedo apuntar para la próxima intentarte solucionar la duda porque yo creo que es bastante médico este tema y sobre todo que hay que individualizarlo. Pero a mí sí que se me ocurre una pregunta, Miguel, que creo que es interesante, ¿no? Que no lo hemos comentado. Si los pacientes que son portadores de un dispositivo y se van de viaje, ¿cómo pueden hacer el control del dispositivo? ¿Se van unos meses fuera a vivir a otra ciudad y no tienen su médico habitual? ¿Cómo se podría hacer este trámite? A ver, en primer lugar, lo que recomiendo es que haya una comunicación con el equipo de enfermería o el equipo médico que hace el tema del control remoto, o el que hace el control una vez puesto el dispositivo. Eh, en principio, el control remoto nos permite estar en cualquier lugar, hay que llevar algún dispositivo, se puede hacer incluso a través del móvil, pero los controles remotos lo que hacen es enviar en un momento determinado del día, normalmente se programa para que sea por la noche, manda la información al dispositivo. Entonces, la forma de hacerlo es llevarse de ese dispositivo al lugar al que nos desplacemos. En muchos casos, ¿qué pasa? Que la gente, pues bueno, me voy 10 días, pues no pasa nada no es lo mismo cuando llevas, entiendo yo, 6 meses con un desfibrilador que cuando llevas 8 años, ¿no? Que ya te sientes más seguro y entonces te permites el hecho de marcharte de viaje sin el control remoto, ¿no? Pero existe la posibilidad de a través del móvil o de estos dispositivos que viene a ser como el router de casa, enviar las señales al equipo médico. ¿Qué sucede? Cuando estamos fuera de viaje también, claro, si el equipo de enfermería te tiene que llamar para informarte de que ha habido alguna alarma o alguna cosa y estás en Tailandia, pues a lo mejor no se lo coges, a lo mejor no estás disponible. Es una situación un poco que se tiene que ir valorando en cada momento, pero ya os digo, con el equipo de enfermería o el equipo médico que lleva el seguimiento, ¿vale? Es igual que si alguien se desplaza de forma definitiva a vivir a otra ciudad, a otro país, ¿no? Al final hay que llevar los datos a otro centro, moverlo para que haya un seguimiento desde el lugar de destino, pero aún así el equipo de enfermería de la unidad desde donde te han implantado te va a seguir controlando de forma remota y hay una comunicación bidireccional que nos ayuda y tiene que dar tranquilidad en ese sentido. Yo con respecto a eso que está diciendo Miguel, me ha pasado, yo tenía un dispositivo fijo en casa y bueno, al cambiar de vivienda no tenía conexión con telefónica, entonces bueno, me ha pasado que al conectar con lo que dices tú con el departamento de arritmias del hospital que me llevaba, pues solicitaron que me pasaran lo que es el control remoto al móvil. Entonces bueno, es diferente el sistema y bueno, más práctico porque llevas el móvil contigo, pero sí que me han dicho que no todos los dispositivos son compatibles, dependiendo el modelo de dispositivo. Yo con respecto, te tenía que anotar un par de preguntas que me han pasado Venga. o me han preguntado. Entonces, mira, Vamos allá. una es la diferencia en poner el dispositivo intramuscular, porque yo el primero que me han puesto ha sido intramuscular. Decían que a la mujer que era mejor por el tema del pecho de ponerlo dentro del músculo, ¿no? Y cuando me han recambiado el dispositivo, me decían que ya no se solía poner, que se ponía lo que es por encima del músculo, que tenía menos complicaciones. Entonces, no sé, ahí sí puedes comentar tú algo, si es mejor, digo por lo que nos han comentado aquí. Sí. ¿Cuántos años hace del primer dispositivo? Yo ya voy casi por el cuarto dispositivo, llevo muchos años. Ya hace Te muchos años. hablo, sí, casi La, 30 años. sí, la forma de trabajar ha ido cambiando durante los años, ¿vale? Entonces sí que es verdad que antiguamente se ponía intramuscular, actualmente, yo al menos en mi centro no se pone, ni creo que no se pone prácticamente, bueno, en ningún sitio, a salvo, a no ser que sea necesario. ¿Qué sucede? Que a veces tenemos dispositivos que por lo que sea, por una infección, porque se mueve mucho, porque no hay un tejido que quede bien sujeto, hay que meterlo intramuscular. Entonces, intramuscular es mucho más doloroso, es mucho más molesto porque el músculo se resiente, tiene algo, es como si tuviéramos una contractura dentro del músculo y yo creo que es mucho más incómodo. Entonces, ahora mismo, que yo sepa, no se están colocando, se ponen subcutáneos debajo de la piel, por encima del músculo
y son igual de efectivos. ¿Podría proteger más dentro del músculo? Yo pienso que al final no están preparados para que en el lugar donde están subcutáneos sean totalmente eficaces. Antiguamente se ponía también siempre en el lado derecho. En el lado derecho también a la hora de movilizarse, a la hora de, normalmente si eres diestro, podría ser más incómodo. Ahora se ponen normalmente en el lado izquierdo para evitar esa movilidad continua o disminuir un poco los riesgos tanto de molestias como de rotura del cable que había comentado anteriormente. Entonces, yo considero que debe ser más molesto a nivel intramuscular, más dolorosa la cirugía seguro, porque estamos desgarrando un músculo y ahí sí que lo hemos visto, pero son casos excepcionales ahora mismo. Con los que ya vienen de antiguo, pues ya ahí no podemos hacer nada. Nada, bueno, yo sí puedo decirte con mi experiencia que, bueno, fueron 6 meses muy complicados, los primeros, del primer desfibrilador por la movilidad del brazo y todo eso. En el primer recambio, cuando me hicieron el primer recambio, sí que parecía que iba a ser más fácil, pero yo juraría que el dispositivo era más grande y no cogía y tuvo una extrusión del desfibrilador. Bueno, no suele pasar, esto nos va a asustar a la gente, pero sí que es que también cambié de centro y ellos no tenían tampoco la experiencia de hacerlo intramuscular, ¿no? Y al final eso requirió otra tercera operación. Entonces, lo que dices tú que sea molesto, para mí no es molesto una vez que he pasado ese periodo, ¿no?, de cicatrización y eso. Es bastante estético, que hablabas antes que cuál era más estético y tal. No, yo no lo tengo así abultado para afuera ni nada, pero sí que lo que se ha visto que al estar dentro pues genera más fibrosis y eso es más complicado a la hora de extraerlo. Entonces, Extraerlo. bueno, sí, entonces, claro, a mí me decían, los cables suelen durar un tiempo, ¿no? Sé que el aparato ahora sí puede pasar lo que es tema que podría pasar por los arcos estos, pero los cables no, que es algo que ahora creo que ya están preparados para Claro, eso eso. ahora ya eso es inconveniente, ya no lo tienes. Claro, pero sin embargo yo, al ser de los antiguos, sigue quedando el cable ahí antiguo y de momento eso no se plantean quitarlo ni nada. Entonces, bueno, por experiencia, es decir, un poco que quede que la gente no sabe si se puede sabes que cambian, porque dicen, me pusieron el aparato y puedo pasar por los arcos y todo esto, pero hay que tener en cuenta también el cable, que ese, al no cambiarlo, pues queda ahí. Yo con De respecto a otra todas cosa, formas, dime, perdona, Susana, de todas dime. formas, los imanes afectan al aparato, no afectan a los cables. Los cables no se ven afectados por el hecho de de tener un imán cerca, ¿vale? Entonces, en principio, no debería haber ningún inconveniente, ¿vale? No, Otra por cosa es ejemplo, la por resonancia magnética. La resonancia sí, magnética sí que puede dar problemas el hecho de que los cables sean... Bueno, de hecho es que los cables antiguos no tenían esa compatibilidad con la resonancia magnética. Pero estamos hablando de esta prueba tan concreta. El hecho de pasar por un arco de seguridad y sobre todo cuando pasamos por un arco de seguridad que son 2-3 segundos no da ninguna complicación en ese sentido. Y, y luego algo que me han preguntado a veces es el dispositivo que está en casa, que a veces por las noches o algo así, se ilumina y no saben por qué se ilumina. Entonces alguno coge, lo desenchufa, lo vuelve a enchufar y no sabe por qué es. Bueno, un poco pues que el desconocimiento, ¿no? Como algunos Ya. que he hablado tampoco saben qué pita el desfibrilador. Entonces no tienen claro por qué pita, porque no le explican que va a pitar. Y si es un pitido corto, si son varios largos y tal. Entonces, al final, cuando voy conociendo a alguno, ¡ay, es que pita! Y digo yo, bueno, pues esto teníamos también un poco que explicar esto, ¿no? De que hace ruido. Sí, en principio, a ver, es una información que os deberían dar en la Mm, consulta de control de marcapasos, ¿vale? mm. Yo tengo alguna noción. Yo sé que si te acercas a un imán durante más de 10-15 segundos, por ejemplo, no, el desfibrilador pita, hace un pitido continuo de creo que de 10 segundos, te está avisando de que tienes muy cerca un imán, ¿vale? Los imanes desactivan la terapia de desfibrilación. Quiero decir, por ejemplo, cuando se hace una cirugía que el bisturí eléctrico puede alterar la lectura del desfibrilador, lo que se hace es poner un imán y durante esa media hora que dura la intervención, por lo que sea,
bueno, normalmente se hace con intervenciones cortas. La terapia de desfibrilación queda desactivada, ¿vale? Pues claro, el hecho de tener un imán cerca nos desactiva la terapia. Si tenemos un dispositivo que lo que pretende es que si hay una arritmia haga una descarga, pero nosotros lo tenemos como parado o en pausa, pues ese riesgo esa prevención la estamos perdiendo durante esos segundos o durante estos minutos. Entonces, esos 10 segundos creo que pita o 15 que pita el desfibrilador de forma continua es porque estás cerca de un imán. Entonces, es cuestión de alejarte de ese imán. Lo de la luz, me imagino que puede ser el momento que transmite a lo mejor o que manda información, y sí que lo he oído bastantes veces que la luz esa es como molesta porque al final es una luz continua y habrá quien le moleste más o menos. No sé qué alternativas hay, no sé qué distancia tiene que haber del dispositivo, creo que tiene que estar cerca, pero no sé la distancia. Pero toda esta información es información que se debería dar desde el primer momento, o incluso que luego podemos ir y preguntar, porque al final la persona de referencia que tengamos en el centro en el hospital donde nos controlen es la que nos tiene que dar todo este tipo de información, porque luego además cada casa comercial tiene unas funciones diferentes y funciona de una forma diferente. Y pues, donde una casa te pita por batería, pues la otra no pita, por ejemplo. No lo sé, lo desconozco. El hecho de que se agote la batería también también da una alarma, hace unos pitidos periódicos, pero también nos deberíamos estar informados a través del control remoto de que esa batería se está agotando y que hay que realizar un recambio. Surge otra pregunta en el chat. María pregunta, te he cortado, Susana, ¿querías hacer alguna pregunta más? Le pregunto después la última. Vale. Pregunta María que por qué el resincronizador no es efectivo para todas las personas. En su caso, ella lleva un DAI subcutáneo y le dijeron que estaban valorando en ponerle un resincronizador, pero que no estaban seguros de que mejorara. A ver, el resincronizador, por lo que yo he podido leer, disminuye los síntomas de la insuficiencia cardíaca siempre y cuando la insuficiencia cardíaca sea como comentaba antes, por un tema de conducción eléctrica. Si es un tema anatómico, cuando tenemos una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que la anatomía está dificultando el paso de sangre, ahí el desfibrilador no tiene ninguna función. Entonces, solamente en los casos en los que hay una alteración de la conducción y lo que comentaba, cada ventrículo se contrae de una forma, se contrae a su momento, ahí puede haber una necesidad de resincronizador. El problema que hay es que, según las guías, hay pocos estudios en ese sentido, y entonces sí que se ha visto que hay una disminución de la sintomatología, pero aún así no se ha visto que haya un enlentecimiento de la insuficiencia cardíaca, de la evolución de la insuficiencia cardíaca, sino que suele ser como progresivo. Entonces, claro, nos pueden disminuir síntomas, nos puede disminuir ingresos. Es cuestión de valorarlo de forma personalizada. Penúltima pregunta. Vale, Ángela, se me ha ocurrido otra. Espera, que paso a Ángela y para finalizar, si te parece bien, Susana, sí. haces tu pregunta. Ángela dice que cómo está el tema de tener DEAs en casa, que si están disponibles y si sabemos cuánto cuestan. A ver, estar disponible siempre está disponible, porque el DEA es un aparato que se puede comprar, o sea, a través de alguna empresa de productos médicos se puede comprar un DEA. Un DEA puede costar, ahora mismo no lo sé, hace unos años costaba entre 700, 1.000 euros, un poco en función de las funciones que tenga. ¿Qué sucede? Claro, para aplicar un DEA necesitamos otra persona que esté al lado nuestro. Entonces necesitaríamos tener una persona continuamente a nuestro lado para aplicarnos el DEA. Claro, la utilidad de un DEA está demostrada, el hecho de que salva vidas. Tenerlo en casa, pues no sé hasta qué punto. Si el riesgo es tan alto como para tener un DEA, preferible tener un DAI, ¿no? La diferencia, DEA es desfibrilador externo automático, DAI es desfibrilador automático interno. No sé si merece si merece la pena. Claro, salvar una vida, ¿sabes? Siempre merece la pena, y sobre todo si es la mía propia, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, si no se ha valorado el hecho que haya un riesgo de muerte súbita, el hecho de tener un DEA en casa. A nivel sí, de Estado no hay
no hay ninguna ayuda, no hay ningún programa para introducirlos, pero... Susana. Vale, mi pregunta era cuál es la edad mínima para poner el DAI, porque tengo una socia pequeñita de 3 años y le dicen que no hay desfibriladores del tamaño así tan pequeño. Entonces, no sé si tú sabes más o menos la edad mínima. La verdad es que no lo conozco este dato. He leído que el riesgo de muerte súbita en menores de 6 años es muy raro. Por debajo de 6 años es muy raro. Pero el tipo de desfibrilador, pues no lo sé. No te lo sé decir, la verdad. Vale. Hoy no está Isaac Moll, que él trabaja en pediatría. No sé si nos podría haber aportado aquí algún dato. Pero lo desconozco. Sí que es verdad que son aparatos considerables, como comentado, son 10 centímetros de aparato. Yo no conozco, no trabajamos con pediatría nosotros, no tenemos implantes pediátricos Vale. y lo desconozco. Pero bueno, sí lo intentaré, podemos intentar. No, es aquí Averiguarlo. esto es de aquí de Galicia, es una miocardiopatía rara, como dices tú, que no es habitual, pero dicen que no hay tamaño desfibrilador para tan pequeñito. No De digo hecho, no digo que la miocardiopatía sea rara a estas edades, digo que el riesgo de muerte súbita a estas edades es raro. Es lo que yo he vale. leído, ¿eh? Tampoco te lo No, sé decir. en este caso, la mamá te iba a comentar que, bueno, es una con miocardiopatía hipertrófica. La mamá al final se compró un desfibrilador para evitar, ¿sabes? Porque sí que ha tenido casos de reanimar. Entonces, bueno, por conocimiento, desde aquí dicen que no hay tamaños así tan pequeños. Por eso pensé que sabías el tamaño mínimo que había, ¿sabes? Si No, lo es, desconozco. Lo desconozco. nada, pues, Bueno, pues nada. aprovechamos la ocasión, Pero ¿no, buscaré. Susana, para hablar, decir que el día 21 de febrero, ¿no? En Vigo se organiza la Asociación de Miocardiopatía Hipertrófica, ¿no? Una jornada en donde se hará también, bueno, instrucción sobre RCP también, ¿no? Sí, este año vamos a hacer una jornada más extensa que la del año pasado. Va a constar de 2 partes, una parte educativa donde vamos a hablar del RCP y hemos invitado a colegios de la zona para un poco de formación y abrir puntos de encuentro con las escuelas. Queremos llevar el proyecto de Mi Corazón Habla también hacia los estudiantes y la parte de la tarde va a ser parte sanitaria, donde vamos a contar con cardiólogos, va a haber también el tema psicológico, va a haber el tema de las autopsias también, a ver cómo se coordina, que eso también es un problema que hay, que cuando muere alguien de repente, pues no, en muchas comunidades tampoco está coordinado pues, la autopsia forense con cardiología y poder detectar más pacientes. Y bueno, dentro de poquito subiremos el programa a la web de miocardiopatía.com. Habrá un enlace para inscribirse porque va a ser virtual y se puede conectar quien quiera desde donde sea. Y nada, estamos poniendo toda la pasión. Me está ayudando un montón Manuel, el experto de la última píldora. Y bueno, hemos conseguido aunar distintas entidades. Nuestra idea es concienciar en todos los ámbitos. Entonces hemos invitado tanto a partes políticas como partes médicas, asociaciones. Hemos ya no solo colegios, sino también asociaciones de discapacidad es decir, hemos abierto el abanico porque nosotros también tenemos el tema de la minusvalía discapacidad y creo que esto tiene que aprender tanto un niño que está en una escuela como el que está con una discapacidad, una asociación exclusiva, también debería saber hacer un RCP. Entonces, bueno, creo que vamos a abrir una puerta ahí muy chula y bueno, esperamos que salga todo bien, que la gente le guste mucho y nada, estáis todos invitados. Pues finalizamos Claro. aquí la píldora de hoy, si os parece bien. Vale. Nos vemos en Bueno, febrero, que hablaremos sobre los nuevos tratamientos. Gracias, Miguel, por enseñarnos tanto y tu aportación. Nada, gracias a vosotros y siento los problemas técnicos que, Problemas técnicos al inicio siempre pasan, ya está. bueno, pues Yo creo nada, que ha muchas sido gracias. muy bien. gracias. Nos vemos Vaya en bien. febrero. Gracias, Miguel. Hasta Venga, luego, gracias. gracias. Chao. Gracias, adiós.